Buen día. Sí, buen día. Bien. La intención, la calidad ilegal, y corrupta de la intención de López Obrador para desaparecer la Suprema Corte de Justicia ha quedado evidenciada desde el primer momento en que da a conocer su propuesta para la supuesta reforma al Poder Judicial. ¿Sí? Desde ese momento quedó evidenciada porque no demostró ni ha demostrado aún, a pesar de que ya se aprobó la propuesta, de que era necesaria, de que se justificaba una propuesta para reforma de la Suprema Corte, ¿verdad? No dio ninguna evidencia. Todo lo que contiene la propuesta son palabras, afirmaciones, deseos, ¿sí? No hay un diagnóstico real y objetivo, ¿sí?, que haya demostrado que se están cometiendo las injusticias que él dice, porque solo se afirma y no se ha demostrado, y mucho menos hay un diagnóstico y un informe, una investigación concreta y específica de la corrupción, del tipo de corrupción y de los cargos que haya que realizar para castigar a los corruptos, ¿verdad? No hay ningún informe en ese sentido, es decir, no ha aprobado nada. Inclusive, ¿sí?, de haber seriedad, una seriedad gubernamental, de un gobierno que representa una institución, no solamente el gobierno debió haber realizado una investigación, un diagnóstico y por lo tanto una justificación con evidencias concretas y pruebas derivadas de la investigación, de la necesidad que lleven a esa conclusión de la necesidad de un cambio en el Poder Judicial, sino que también debieron haber acudido a organismos externos para realizar la investigación, porque prácticamente está acusando, o sea, la justificación, el pretexto es acusaciones al Poder Judicial de que no da justicia al pueblo y de que es corrupto. Esas son las acusaciones que había que demostrar, ¿sí? Por lo tanto, debía haber acudido también a personal externo al gobierno para que realizara otra investigación a la par y se confirmasen los dichos y hechos que se están enunciando, esas simples frases, ¿verdad? ¿Sí? Si hubiese sido serio y ese hubiese sido el interés, así se debió haber procedido, porque tú estás señalando y no puedes ser juez y parte. Tú como gobierno estás señalando cosas graves, no se imparte justicia y se es corrupto. Pero hay que demostrarlo. La demostración no es la palabra, ¿sí? Entonces, desde ese momento, desde no haber demostrado y sigue sin demostrarlo, López Obrador simplemente pide a la gente que confíe en lo que se dice en la palabrería, pero eso no es ninguna seriedad, ni tiene ningún fundamento científico, ni ninguna base para realizar, justificar los cambios que se requieran de hacer. Todo cambio necesita ser necesariamente bien justificado, y para justificarlo hay que presentar pruebas, hay que presentar diagnóstico en base a los elementos de la ciencia, ¿sí?, y que nos lleven a esa conclusión, no porque yo quiero, yo supongo, o porque a mí me conviene. Y tenés que creerme a mí porque pues yo digo que hay corrupción, yo digo que hay todo lo que he dicho que hay. Entonces desde ahí está viciado de ilegalidad y corrupción ese proceso, ¿sí? Están disfrazando la intención de desaparecer la Corte con solo palabrería.
no hay nada real de lo que dicen, ¿verdad? Y si lo hubiera, no lo han demostrado, no lo han probado y por lo tanto da igual, no debería de haber procedido tal situación. ¿Sí? Sin embargo, ya está aprobada. ¿Por qué? Porque son intereses personales y le surge. No era la intención, ningún beneficio para el pueblo, ninguna situación de justicia, ninguna situación de corrupción, simplemente son los pretextos, aderezando el pretexto con el morbo y el amarillismo, porque además el otro morbo es que cuando se retiran los jueces se llevan un montón de dinero. Pues obvio, todo aquel que ha trabajado 30, 40 años y ha tenido un buen sueldo acumulado, suficiente dinero para el retiro, y los trabajadores lo saben, los que tienen más o menos buenos salarios, y de acuerdo al salario que tenga, si tú tardas 20, 25 años, vas formando una cuenta para el retiro que va adquiriendo rendimientos. Además, si hay algún fideicomiso donde pones parte de tu salario, pues va a crecer y cuando llegues a la edad del retiro vas a tener una buena cantidad que utilizar, pero producto de las inversiones de tu dinero, ¿sí? De tu trabajo. Entonces, eso no lo dicen, ¿no? Y no estoy defendiendo a nadie, simplemente así es la situación. Si ellos tenían algún problema con los salarios, tuvieron mucho tiempo, 6 años, para presentar una propuesta de modificación de salarios, porque ¿quién fija los salarios de los ministros y de todos en este país? El gobierno, ¿verdad? Cámara de Diputados, el Ejecutivo, y es el que programa el presupuesto, cuánto se paga. No estoy de acuerdo en que se le pague tanto a esta persona. Presento una propuesta de modificación de salario. Debe de ganar menos. ¿Por qué no se hizo? Pues no se hizo porque era ilegal hacerlo, primer punto. Segundo, no tenía ninguna justificación fuerte, ¿verdad?, para llevar a cabo eso. Y tercero, pues le servía para el morbo, para el golpeteo, ¿verdad?, para una gente que gana el salario mínimo, obviamente, y que está desempleada, pues puede funcionar cuando no tienes el contexto de por qué recibe eso. No hablemos solo de uno de la Suprema Corte de Justicia, diputados, senadores, presidente, secretarios de Estado, reciben grandes cantidades por retiro de acuerdo a la antigüedad que tengan en sus trabajos. Maestros, profesores, científicos, tienes 40 años trabajando, canijo, tu salario debió haber ido aumentando conforme avanzaba en categoría. Al final, con el avanzada quizás, pero recibes una buena suma, ¿verdad? Entonces, fácil hubiera sido, pues están ganando mucho, le están robando el país, inmediatamente presento una propuesta de modificación. Tenían mayoría, las siguen teniendo, y eso hubiera cambiado. Bien, pero como le digo, no es esa la cuestión, no son los intereses del pueblo que defienden, de que no se ha hecho justicia al pueblo. Pues hay que demostrar en específico qué y cuánto. Les digo, evidencias, estudios, diagnóstico correcto de acuerdo a la ciencia. Que hay corrupción, igual, estudio correcto, diagnóstico, evidencia y acciones concretas para castigar a aquellos que son corruptos. Y si todo eso que ya se descubrió realmente amerita una reforma total que implica desaparecerla y formar otra a modo, ¿sí?, realmente justificarla de esa manera, eso justificaría, si es que se hubiese probado algo de eso, habría que ver, ¿verdad? Pero no se ha probado para nada. Entonces, desde ahí está lo ilegal.
Y cierran con broche de oro, pues ya con todo lo que vimos, ¿no? La ilegalidad y la corrupción en su máxima expresión, simplemente para conseguir votos y aprobarla, y están corriendo, están a las carreras, lo que evidencia que no es ningún beneficio para el pueblo, es beneficio para ese grupo que tiene inconvenientes de haber violado la ley en este país y de haber cometido demasiadas ilegalidades y corrupción, y quieren una defensa a favor. Y si pueden gobernar con las manos sueltas, qué mejor. Entonces, corte debe de estar de su lado, ¿verdad? ¿Sí? Porque ellos son los mandamás absolutistas y deben de seguir mandando según sus intereses muy personales. Y al pueblo, pues que hay que atarantarlo de que esto es para tu beneficio, de que no se te hacía justicia. Bueno, habría que preguntarle al pueblo en qué parte no se le hacía justicia. Porque si desaparecer programas sociales es hacerle justicia al pueblo, si dejar sin medicamentos todo un sexenio a la mayoría de derechohabientes es justicia, bueno, habría que verlo. Cancelar los tratamientos contra cáncer de niños y adultos es hacer justicia al pueblo. Abandonar la educación, ¿sí? Que siga decayendo el sistema educativo en calidad, ¿es justicia? Que del 76% de los hogares pobres que recibían una pensión, de los más pobres de este país, se hayan reducido al 46%, ¿es justicia? Y que la pensión se haya incrementado a los hogares de mayores ingresos, que no tienen necesidad. No es por pelear con ellos desde mi punto de vista, pero que crezcan casi en 40% los beneficiarios de esos que tienen su vida solucionada, ¿es justicia? Y así nos podemos ir. Dejar sin seguridad este país por desaparecer a la Policía Federal y llevarse el presupuesto a otros lados, ¿es justicia? Dejar a merced de la inseguridad pues a todos los ciudadanos, y ahí están los datos, están los problemas que se viven todos los días. Lanzar una migaja de vez en cuando a los pobres es justicia. Permitir que siempre sigan siendo pobres porque solo le lanza una migaja que no los saca de su situación de pobreza para nada, es justicia. Entonces, ¿dónde se prueba que se viola la justicia y quién la viola? Bien, entonces, ilegalidad demostrada y probada, ¿sí? Y corrupción, proceso ilegal, fascista y corrupto de imposición de una propuesta para desaparecer la Suprema Corte de Justicia. Eso ha sido todo este rollo que estamos viviendo. No hay de otra. No se ha demostrado, no presentaron ningún diagnóstico, ningún documento, evidencia concreta, estudio con los parámetros legales y científicos, ni de ellos, ni por un tercero externo independiente. Y fácil es ser juez y parte, ¿verdad? Pues así todo lo que yo acuso, pues es verdad, porque además yo sostengo que es verdad, porque yo hago la acusación. Qué chistositos y qué fácil, ¿no?, de las cosas. Claro, tienen el poder. Así que el pueblo debe ir irla pensando. ¿Qué mal les espera con estos tipos, verdad? Que no se tientan el corazón para nada, ¿sí? Para ejercer sus intereses, ¿verdad? El poder
en base a sus intereses y defender sus privilegios. Rollos de que no hay privilegios, pues ahí están todos los privilegios, ¿no? Patentes, ¿sí? Ellos están quedándose con privilegios de mandar, de estar mandando a este pueblo, y todos los demás que han tenido privilegios siguen manteniendo sus privilegios, que incluso luego llegan a acuerdos de privilegio. Entonces, ¿dónde ya no hay privilegios? Si ya con que ellos ganen una millonada cada mes o por año por estar haciendo la grilla y no preocupándose por este país es un privilegio, ya con eso, ¿qué más privilegios quieren, no? Bien, entonces, se sigue confirmando, pues, la esencia ilegal, la esencia ilegal, fascista y corrupta de la propuesta que hace López Obrador y su grupúsculo de 4T para desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, al sistema judicial mexicano, ¿verdad? Ha sido probado, sigue eso vigente, ¿verdad? No lo han demostrado ni lo podrán demostrar que sea necesario, por lo tanto es un proceso. Y no solo por eso, por todo lo que ha rodeado el proceso, como ya vimos, la ilegalidad de compra de votos, de ofrecimiento, etcétera, corrupción, pues ilegal, corrupción, y fascista por imposición, y fascistoide. Esa es la esencia de estos señores, ¿sí? Pues ahí la dejamos.